Bienvenidos. Lo que voy a explicarles hoy representa quizás el momento más decisivo en las relaciones entre México y Estados Unidos desde la guerra de 1846. Esta semana, el gobierno mexicano anunció formalmente que iniciará el proceso de revisión extraordinaria del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En términos prácticos, México está preparando el terreno para romper el tratado comercial que ha definido la economía norteamericana durante las últimas 3 décadas. Y la reacción en Washington ha sido de pánico absoluto, pero no el pánico que se muestra en público con declaraciones grandilocuentes. Es el pánico silencioso de quienes descubren que las herramientas que siempre funcionaron ya no sirven. Permítanme explicarles primero qué significa realmente este movimiento, porque los medios están presentándolo de manera superficial. Un tratado comercial no es simplemente un documento que reduce aranceles. Es la arquitectura legal que determina cómo fluyen bienes, servicios, inversiones y trabajadores entre países. El tratado actual, heredero del TLCAN original de 1994, creó una zona económica integrada donde las corporaciones podían mover producción libremente, donde las cadenas de suministro cruzaban fronteras múltiples veces, donde México se convirtió en la plataforma de manufactura para el mercado estadounidense. Romper ese tratado no es ajustar algunos porcentajes, es desmantelar 30 años de integración económica. Y aquí necesito que entiendan algo fundamental sobre cómo funcionó esa integración, porque sin entenderlo, no pueden comprender por qué la amenaza mexicana tiene a Washington tan aterrorizado. Cuando se firmó el TLCAN en 1994, se nos vendió como un acuerdo de beneficio mutuo. México obtendría inversión y empleos. Estados Unidos obtendría acceso a mano de obra barata y un mercado para sus productos. Canadá completaría el bloque norteamericano. Todos ganarían. Esa fue la narrativa oficial. La realidad fue bastante diferente. Lo que realmente ocurrió fue una transferencia masiva de capacidad productiva desde Estados Unidos hacia México. Las corporaciones estadounidenses descubrieron que podían cerrar fábricas en Michigan, Ohio y Pensilvania, abrir nuevas plantas en Nuevo León y Chihuahua, pagar salarios 5 veces menores y luego vender los productos de vuelta en Estados Unidos sin aranceles. Las ganancias corporativas se dispararon, los accionistas celebraron, y millones de trabajadores estadounidenses perdieron empleos que nunca regresaron. México, por su parte, recibió esas fábricas, pero en condiciones muy particulares. Los empleos que llegaron pagaban mejor que la agricultura de subsistencia, sí, pero eran empleos en maquiladoras con condiciones laborales frecuentemente brutales. Las corporaciones no transfirieron tecnología real ni capacidad de innovación. México se convirtió en plataforma de ensamblaje, no en potencia industrial. Las ganancias fluían hacia accionistas en Nueva York, no hacia trabajadores en Tijuana, y la economía mexicana quedó estructuralmente dependiente de un solo mercado, el estadounidense, que absorbía más del 80% de sus exportaciones. Esta dependencia fue diseñada deliberadamente. Era la garantía de que México nunca podría alejarse demasiado de Washington. Si México intentaba políticas independientes, Estados Unidos podía amenazar con cerrar el mercado y la economía mexicana colapsaría. Era un mecanismo de control disfrazado de libre comercio y funcionó durante 3 décadas. Pero algo cambió, y lo que cambió fue que México desarrolló alternativas. La relación con China se profundizó, los acuerdos con la Unión Europea se expandieron, los vínculos con los países del BRICS se fortalecieron, y gradualmente la dependencia absoluta del mercado estadounidense comenzó a reducirse, no dramáticamente, no de la noche a la mañana, pero de manera constante y acumulativa.
Hoy México todavía envía la mayoría de sus exportaciones a Estados Unidos, pero ya no es el 80%. Y más importante aún, México tiene ahora compradores alternativos esperando si el mercado estadounidense se cierra. Este es el contexto en el que debemos entender el anuncio de esta semana. México no está amenazando con romper el tratado porque sí. Lo está haciendo porque finalmente tiene la capacidad de sobrevivir las consecuencias, y eso cambia completamente la dinámica de poder. Déjenme explicarles ahora qué provocó esta decisión, porque no surgió de la nada. Durante los últimos meses, la administración Trump ha intensificado sus ataques contra México de manera sin precedentes. Aranceles del 25% amenazados repetidamente, retórica sobre invasión militar para combatir carteles, deportaciones masivas que separan familias, insultos constantes contra mexicanos como criminales y violadores. Cada semana traía una nueva provocación, una nueva humillación, una nueva demostración de desprecio. El gobierno de Sheinbaum intentó inicialmente la vía diplomática. Respondió con moderación a las provocaciones, buscó canales de negociación, ofreció compromisos en temas migratorios y de seguridad, pero nada funcionó. Cada concesión mexicana era recibida con nuevas demandas. Cada gesto de buena voluntad era interpretado como debilidad. Trump no quería negociar, quería sometimiento total. Y aquí llegamos al momento decisivo. Hace 2 semanas, Trump anunció que impondría aranceles permanentes del 25% a todos los productos mexicanos, no como amenaza temporal, sino como política establecida. Además, exigió que México aceptara militares estadounidenses en su territorio para operaciones antinarcóticos y demandó que México deportara a migrantes centroamericanos sin proceso legal alguno. Era un ultimátum diseñado para humillar, no para negociar. La respuesta de Sheinbaum sorprendió a Washington. En lugar de ceder o protestar, anunció que México invocaría las cláusulas de revisión del tratado comercial. Explicó que un acuerdo basado en respeto mutuo no podía funcionar cuando una de las partes actuaba con hostilidad permanente, y dejó claro que México estaba preparado para un escenario sin tratado si eso era necesario para preservar su dignidad y soberanía. Ahora necesito explicarles por qué esta amenaza tiene tanto peso, porque algunos podrían pensar que es un farol que México no puede sostener. La realidad es que romper el tratado dañaría a ambos países, pero el daño no sería simétrico de la manera que Washington asume. Empecemos por el lado mexicano. Sin el tratado, los productos mexicanos se enfrentarían a aranceles al entrar a Estados Unidos. Las exportaciones caerían, fábricas cerrarían. Habría desempleo significativo, especialmente en los estados del norte donde se concentra la manufactura para exportación. La economía mexicana entraría en recesión. No hay forma de evitar este dolor inicial, pero aquí viene lo que los analistas estadounidenses no quieren admitir. México tiene hacia dónde ir. China está desesperada por diversificar sus cadenas de suministro lejos de la confrontación directa con Estados Unidos. Empresas chinas ya están invirtiendo fuertemente en México. Si el mercado estadounidense se cierra, esas inversiones se acelerarían. México se convertiría en plataforma de producción para el mercado chino, latinoamericano y europeo en lugar del estadounidense. Sería una transición dolorosa de 2 o 3 años, pero no sería colapso permanente. Ahora veamos el lado estadounidense, porque aquí es donde el pánico de Washington tiene fundamento real. Las corporaciones estadounidenses han construido sus cadenas de suministro asumiendo acceso libre a manufactura mexicana. General Motors, Ford, Chrysler, todas las automotrices dependen de componentes que cruzan la frontera múltiples veces durante la producción de cada vehículo. Sin el tratado, esas cadenas se rompen instantáneamente. Y no es solo autos.
dispositivos médicos, electrónicos, electrodomésticos, productos agrícolas procesados. La economía estadounidense moderna está construida sobre la integración con México. Deshacer esa integración no tomaría 2 o 3 años, tomaría una década o más, y mientras tanto habría escasez de productos, inflación disparada y cierre de fábricas estadounidenses que no pueden operar sin componentes mexicanos. Hay un elemento adicional que casi nadie menciona. Los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, documentados e indocumentados, son esenciales para sectores enteros de la economía estadounidense. La agricultura de California colapsa sin trabajadores mexicanos. La construcción en Texas se paraliza. Los restaurantes de todo el país cierran. Una ruptura total de relaciones entre ambos países no afectaría solo el comercio de bienes, afectaría el flujo de personas que mantiene funcionando la economía estadounidense. Por esto el pánico en Washington es real, no es teatro. Los asesores económicos de Trump le han presentado los números y los números son aterradores. Una ruptura comercial con México provocaría una recesión en Estados Unidos, no una desaceleración menor, una recesión real con millones de empleos perdidos, caída del mercado bursátil y crisis que se extendería por años. Déjenme ahora ponerles el contexto histórico más amplio, porque lo que estamos viendo es el resultado de decisiones tomadas hace décadas que ahora muestran sus consecuencias. Cuando las corporaciones estadounidenses movieron producción a México en los años 90 y 2000, los críticos advertimos que estaban creando una dependencia peligrosa. Nos dijeron que éramos proteccionistas, que no entendíamos las ventajas del libre comercio, que la globalización beneficiaba a todos. 30 años después, la realidad es clara. Estados Unidos desmanteló su base industrial para maximizar ganancias corporativas de corto plazo. Las fábricas se fueron, los trabajadores calificados se jubilaron o murieron sin transmitir sus conocimientos. Las comunidades industriales se convirtieron en zonas de pobreza y desesperación. Y ahora, cuando la relación con México se deteriora, Estados Unidos descubre que no puede simplemente reconstruir lo que destruyó. No se puede recrear una base industrial en meses ni en años. Hacen falta trabajadores capacitados que toman décadas en formar. Hace falta infraestructura que requiere inversiones enormes. Hace falta conocimiento institucional que se pierde cuando cierran las fábricas. Estados Unidos sacrificó todo eso en el altar de las ganancias trimestrales y ahora paga el precio. Esta es la ironía suprema de la situación actual. Trump prometió que traería de vuelta a los empleos manufactureros, prometió que haría a América grande otra vez, pero sus políticas están logrando exactamente lo contrario. Al antagonizar a México está acelerando el colapso de las cadenas de suministro que todavía sostienen lo que queda de manufactura estadounidense. Está destruyendo empleos americanos mientras promete protegerlos. Quiero ahora analizar las opciones que tiene Trump frente a esta situación, porque entender sus limitaciones es crucial para predecir qué ocurrirá. La primera opción sería retroceder, reducir la hostilidad, negociar un acuerdo razonable que preserve el tratado. Pero esto requeriría admitir que se equivocó, algo que Trump parece psicológicamente incapaz de hacer. Su base política espera dominio sobre México, no compromiso. Cualquier acuerdo que parezca concesión sería presentado por sus oponentes como derrota. La segunda opción sería escalar la confrontación, imponer los aranceles amenazados, quizás incluso acciones más agresivas, pero como ya expliqué, esto provocaría una crisis económica en Estados Unidos que dañaría principalmente a los votantes de Trump. Los estados fronterizos, fuertemente republicanos, serían los más afectados. Es difícil ganar reelección cuando tus políticas empobrecen a tus propios votantes.
La tercera opción sería buscar sustitutos para México, intentar mover cadenas de suministro hacia otros países, pero no hay sustitutos viables. Ningún país combina la cercanía geográfica, la infraestructura existente y la mano de obra capacitada que México ofrece. Vietnam está demasiado lejos. India no tiene la infraestructura. Centroamérica no tiene la escala. Reconstruir en Estados Unidos tomaría demasiado tiempo y costaría demasiado dinero. Trump está atrapado en una situación que él mismo creó. Sus amenazas y humillaciones empujaron a México hacia una posición donde romper el tratado se volvió políticamente viable, y ahora que México llamó el farol, Trump descubre que no tiene cartas ganadoras. Hay una dimensión de esta crisis que quiero explorar con más profundidad, porque revela algo fundamental sobre cómo funciona el poder en el sistema capitalista global. Durante décadas, Estados Unidos asumió que México no tenía opciones, que podían tratarlo con desprecio porque al final México siempre cedería. Esta suposición se basaba en la dependencia económica que el tratado original había creado intencionalmente. Pero la dependencia nunca es unidireccional. Mientras México se volvía dependiente del mercado estadounidense, Estados Unidos se volvía dependiente de la manufactura mexicana. Era una codependencia, aunque Washington se negaba a reconocerlo. Los estrategas estadounidenses miraban solo la mitad de la ecuación, la dependencia mexicana, e ignoraban la otra mitad, su propia vulnerabilidad. Este error de cálculo es típico de las potencias imperiales en declive. Se acostumbran tanto a que otros cedan que olvidan cómo funciona la negociación real. Asumen que su poder es absoluto cuando en realidad está erosionándose. Y cuando finalmente enfrentan resistencia, no saben cómo responder porque todas sus herramientas asumen un adversario que se somete. México no se está sometiendo, y esa simple realidad ha desestabilizado todo el aparato de política exterior estadounidense hacia América Latina. Quiero ahora abordar las implicaciones para los trabajadores de ambos países, porque en medio de estas maniobras geopolíticas hay millones de familias cuyas vidas serán afectadas. Para los trabajadores mexicanos en el sector exportador, una ruptura del tratado significaría turbulencia severa. Habría despidos masivos en maquiladoras orientadas al mercado estadounidense. El desempleo aumentaría significativamente en estados del norte. El dolor sería real e inmediato, pero también habría oportunidades en la transición. Si México redirige su economía hacia mercados asiáticos y latinoamericanos, se crearían nuevos empleos en sectores diferentes. La manufactura para China tendría características distintas a la manufactura para Estados Unidos. Potencialmente mejores condiciones laborales si el gobierno mexicano aprovecha la transición para imponer estándares más altos. No es garantía, pero es posibilidad. Para los trabajadores estadounidenses, las consecuencias serían igualmente severas, pero diferentes. Los empleos que dependen de componentes mexicanos desaparecerían cuando las fábricas cierren por falta de suministros. La inflación golpearía más fuerte a familias de bajos ingresos que gastan mayor proporción de su presupuesto en bienes básicos. Y no habría nuevos empleos esperando, porque la capacidad productiva que se fue a México hace décadas no puede recrearse rápidamente. La ironía es que los trabajadores de ambos países han sido víctimas del mismo sistema. Los trabajadores estadounidenses fueron sacrificados cuando las corporaciones movieron producción a México para reducir costos. Los trabajadores mexicanos fueron explotados con salarios de miseria para generar esas ganancias corporativas, y ahora ambos grupos enfrentan las consecuencias de una crisis provocada por políticos que nunca han trabajado un día en sus vidas.
Esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre quién realmente gana y quién pierde en estos conflictos comerciales. Cuando Trump impone aranceles, no son las corporaciones las que pagan. Las corporaciones transfieren los costos a los consumidores. Son las familias trabajadoras estadounidenses las que pagan precios más altos por productos que necesitan. Y cuando México responde con sus propios aranceles, son las familias trabajadoras mexicanas las que pagan precios más altos por importaciones. Los conflictos comerciales entre países son, en el fondo, guerras de clase disfrazadas de conflictos nacionales. Las élites de ambos países negocian para proteger sus intereses mientras presentan todo como defensa de la nación. Y los trabajadores de ambos lados son quienes pagan los costos mientras las ganancias siguen fluyendo hacia los mismos bolsillos de siempre. Déjenme ahora proyectar hacia adelante y considerar los escenarios más probables para los próximos meses. El primer escenario es desescalada negociada. Ante el pánico que está generando la amenaza mexicana, los sectores corporativos estadounidenses presionan a Trump para que modere su posición. Las grandes automotrices, los productores agrícolas, las cadenas de retail, todos tienen demasiado que perder con una ruptura. Esta presión podría forzar una negociación seria donde Estados Unidos haga concesiones reales a cambio de que México retire la amenaza de revisión del tratado. El segundo escenario es confrontación prolongada. Trump, incapaz de retroceder públicamente, mantiene la hostilidad retórica mientras ambos países implementan medidas que dañan gradualmente la relación. No hay ruptura formal del tratado, pero tampoco normalización. La incertidumbre paraliza inversiones. Las empresas comienzan a buscar alternativas. La desintegración ocurre no por decisión, sino por abandono gradual. El tercer escenario es ruptura formal. México efectivamente abandona el tratado. Estados Unidos impone aranceles totales. Ambas economías sufren recesión. La crisis fuerza eventualmente una renegociación completa, pero desde posiciones diferentes. México, habiendo demostrado que puede sobrevivir sin el tratado, negocia términos mucho más favorables. Estados Unidos, habiendo sufrido las consecuencias de su arrogancia, acepta condiciones que antes habría rechazado. Mi evaluación es que alguna combinación de los dos primeros escenarios es más probable. Una ruptura total tendría costos tan enormes para ambas partes que las fuerzas económicas probablemente prevendrán ese extremo, pero la relación nunca volverá a ser lo que era. México ha demostrado que tiene opciones y voluntad de usarlas. Esa demostración cambia permanentemente la dinámica de poder, independientemente de cómo se resuelva la crisis inmediata. Quiero cerrar con una reflexión sobre lo que este momento significa para el orden económico global. Durante 30 años, los tratados de libre comercio fueron presentados como el camino hacia la prosperidad universal. Se nos dijo que la globalización era inevitable, que resistirla era inútil, que todos nos beneficiaríamos si dejábamos que el capital fluyera libremente a donde quisiera. Lo que estamos viendo ahora es el colapso de esa narrativa. Los tratados comerciales no crearon prosperidad universal, crearon enormes ganancias para corporaciones y accionistas mientras los trabajadores de todos los países involucrados veían estancarse o caer sus niveles de vida. La globalización no fue proceso natural, sino proyecto político que benefició a unos pocos a costa de muchos. Y ahora ese proyecto está siendo cuestionado desde múltiples direcciones. Trump lo cuestiona desde el nacionalismo reaccionario, culpando a otros países de problemas que crearon las corporaciones estadounidenses. México lo cuestiona desde la defensa de soberanía, rechazando ser tratado como subordinado.
China lo cuestiona desde la competencia entre potencias. Cada cuestionamiento tiene motivaciones diferentes, pero todos apuntan al mismo hecho fundamental. El orden comercial construido después de la Guerra Fría no es sostenible. Lo que venga después está todavía por definirse. Podría ser fragmentación en bloques económicos hostiles, podría ser un nuevo orden más multipolar donde ninguna potencia domine, podría ser caos prolongado sin estructura clara. Lo que es seguro es que el mundo que nuestros hijos heredarán no se parecerá al mundo que conocimos. México rompiendo el tratado comercial con Estados Unidos es un síntoma de esta transformación mayor. Es un país que descubre que tiene opciones, que la sumisión no es el único camino, que la dignidad tiene valor económico además de moral, y es un imperio que descubre que el poder que creía absoluto era en realidad más frágil de lo que imaginaba. Trump entró en pánico porque el mundo que él creía controlar está desapareciendo. Estados Unidos está perdiendo no porque México sea más fuerte, sino porque el sistema que garantizaba su dominio ya no funciona. Y ninguna cantidad de aranceles, amenazas o insultos va a restaurar lo que la historia está llevándose. Esa es la verdad que Washington no quiere enfrentar y esa es la realidad que México, con su amenaza de romper el tratado, acaba de poner sobre la mesa para que todo el mundo la vea.